México en aquella época ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Todo ese duro camino que recorrió México a inicios del siglo XIX lo puedes seguir mediante los videos de este canal, pero por ahora hablemos de la dolorosa pérdida que sufrió México cuando Texas se convirtió en una república independiente. Después de que México había conseguido independizarse de la corona española, el país estaba poblado por una cantidad muy pequeña de habitantes si lo comparamos con cifras actuales, ya que para ese entonces el país tenía unos 6 o 7 millones de pobladores, cifra que resulta considerablemente pequeña tomando en cuenta que el territorio por aquel entonces rebasaba con facilidad los 4 millones de kilómetros cuadrados. Si quieres saber más, busca el video del Primer Imperio. Por si eso no fuera poco, la mayor parte de la población se encontraba en el centro del país, dejando otros lugares con apenas un puñado de personas. Entre esos lugares, evidentemente se encontraba el territorio tejano. Ese problema no fue una consecuencia de la independencia del territorio, sino que ya se había identificado desde la época del virreinato y la corona española. En aquel entonces firmó un acuerdo con Estados Unidos para que las personas del país del norte empezaran a poblar el territorio de Texas. Esto lo iban a conseguir mediante la venta de territorios a un precio sumamente bajo. Esos son los antecedentes del problema que vamos a tratar en este video, el cual, por cierto, si estás disfrutando, te agradecería que te suscribieras al canal o al menos me regalaras un like. Como era de esperarse, fueron muchos los habitantes de Estados Unidos que comenzaron su viaje hacia el territorio tejano para asentarse allí. Y el problema, evidentemente, no fue que llegaran personas ajenas al país, sino más bien que ellos desde un principio dejaron en claro que no estarían dispuestos a regirse por las leyes mexicanas. Eso por un lado, ya que si nos ponemos religiosos, otro de los requisitos era que los habitantes de Texas se convirtieran al catolicismo, algo que evidentemente tampoco hicieron. En vista de que la situación no parecía que fuera a ser controlada de manera rápida y sencilla, el gobierno mexicano tomó la decisión de unir al estado de Coahuila con el de Texas, con la intención de que estos últimos no fueran a intentar separarse del país a consecuencia de las constantes inconformidades que externaban abiertamente. Sin embargo, estas medidas resultaron contraproducentes, ya que las molestias de los tejanos cada vez iban más en aumento, sobre todo cuando en 1829 se aprobó una ley en México que prohibía la esclavitud. Seguramente que este año te suena a algo. ¿Ya sabes a qué? Exactamente, fue en ese mismo año cuando España intentó reconquistar al país, y eso hizo que el gobierno mexicano prestara todos sus esfuerzos y atención para evitar que eso sucediera. Por ello se terminó descuidando la situación del territorio tejano, trayendo como consecuencia que en los años siguientes aumentara de manera sorprendente la cantidad de habitantes estadounidenses en el territorio tejano, a pesar de que México ya había emitido una ley que prohibía la llegada de más migrantes a Texas. Yo no sé ustedes, pero siento que ya he escuchado esta historia en la actualidad, aunque con otros actores. En fin, si tienes familia viviendo en otra parte del mundo, sería genial que se lo presumieras a los miembros de este canal en los comentarios. Con el paso de los años, como era de esperarse, fue indetenible el flujo de migrantes al territorio tejano, tanto así que para el año de 1832 se calcula que menos de un 10% de la población total en ese territorio era mexicana, y en términos generales, para que te des una idea, se calcula que Texas estaba siendo habitado por aproximadamente unos 25,000 habitantes. En paralelo a todo este flujo constante de estadounidenses, se había hecho pública la ley que prohibía la esclavitud, y a pesar de que Estados Unidos había dicho que ellos no intervendrían en los asuntos internos de México, los periódicos del país del norte no dejaban de arrojar leña al fuego,
con contenidos en los que externaban estar a favor de la independencia de Texas. Y fue dentro de ese contexto cuando muchos civiles estadounidenses empezaron a apoyar el movimiento independentista, dándoles armas y municiones a los tejanos, además de que algunos otros hombres ajenos a esas tierras se ofrecieron como voluntarios para que Texas consiguiera independizarse de México. La lucha para ese entonces era algo que ya no podía evitarse, y los enfrentamientos comenzaron dentro del territorio que anhelaba separarse de México. Algunas victorias eran para los colonos tejanos y otras para el bando de México. La balanza empezó a ponerse en contra de México a consecuencia de que los insurrectos empezaron a recibir demasiada ayuda por parte de los civiles estadounidenses, a pesar de que el presidente Andrew Jackson había dicho que no intervendría en los problemas del país vecino. De esa manera, los miembros del bando mexicano no tuvieron otra opción más que la de abandonar el territorio en el año de 1835. Para el año siguiente, Texas empezaría a proclamarse como una república independiente, con todo y su propia constitución, la cual, por cierto, había vuelto legal la práctica de la esclavitud. No olvidemos que ese fue uno de los principales motivos que generaron disgusto a los colonos tejanos. Sin embargo, el gobierno de México no iba a quedarse cruzado de brazos viendo cómo se desmoronaba lo que quedaba del país, así que el general Antonio López de Santa Anna, quien por cierto también era presidente en aquel entonces, salió en dirección a Texas con un grupo de aproximadamente 6,000 hombres para intentar recuperar el territorio perdido. Inicialmente, el general consiguió algunas victorias. Sin embargo, terminaron siendo emboscados y fue en ese momento cuando el presidente se convirtió en prisionero y le obligaron a reconocer la independencia de Texas y a retirar las tropas mexicanas. A cambio, el hombre recibiría su libertad. Finalmente, el hombre terminó cediendo. Sin embargo, cuando el general había sido capturado, fue reemplazado por Anastasio Bustamante y fue este último quien desconoció la independencia de Texas a pesar de que Santa Anna había firmado una serie de documentos. Esa pequeña jugada, llevada a cabo por Santa Anna, le valdría el desprecio del pueblo mexicano durante algunos años, aunque más tarde recuperó parte del cariño de la gente cuando acudió a defender el país durante la primera intervención francesa, que también es conocida como la Guerra de los Pasteles, de la cual, por cierto, tenemos un video en este canal. La situación se mantuvo así por más de una década, ya que si bien Texas había conseguido independizarse desde marzo de 1836, México seguía sin reconocerle como tal, a pesar de que algunos países extranjeros presionaban para que se reconociera la independencia de Texas. Como era de esperarse, los tejanos empezaron a mover cartas en el asunto y terminaron planeando la anexión de este territorio al país vecino del norte, lo cual se concretaría durante el mandato del presidente James Polk en el año de 1846, aceptando con ello que México y Estados Unidos comenzarían directamente una guerra, la cual se conoce en la actualidad como intervención estadounidense, misma que traería como consecuencia que México perdiera alrededor del 55% de su territorio de aquel entonces. Pero eso es harina de otro costal y contenido para el próximo video que estará publicado en este canal en los días próximos. Nos vemos.